Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. Hoy les traigo por primera vez en todo este podcast una invitada que ya estuvo aquí. Ale fue, hazte cuenta que como mi madrina, porque fue el primer episodio que grabé con alguien, lo grabé con la mismísima doctora Alejandra Prián. Les voy a presentar un poquito quién es Ale. Ale es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, es pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, es educadora de lactancia por CAPA, está cursando actualmente una maestría en neurodesarrollo, es fundadora de un grupo pediátrico que se llama Pediatras Acerrín, que se encuentra en Santa Fe y en La Condesa, y tiene una asociación sin fines de lucro que se llama Crecer, que se encarga de promover la salud a través de la educación en comunidades marginadas. Da cursos de alimentación complementaria, baby led weaning, crianza, estimulación oportuna infantil y del tema que venimos a platicar hoy que nos parece importantísimo de primeros auxilios y prevención de accidentes. Entonces, Ale, bienvenida, gracias por estar aquí otra vez. Por fin gracias me siento honrada que soy tu primera invitada repetida, ¡qué emoción! Literal eres la primera, o sea, no, eres la primera vez que repito y estoy muy contenta, este es el episodio 66 y no habíamos tenido a nadie repetido, entonces, no bienvenida. No puedo creer que estás en el 66, wow. Ni me digas, estoy feliz, muy contenta con toda la comunidad que nos escucha. Entonces, bueno, vamos a platicar de un tema, Ale, que me parece importantísimo, ¿no? Justo hoy estaba escuchando en Instagram, y sabes que después Instagram te acaba panicando, de cómo un niño casi se ahoga en un jacuzzi, y después en una alberca, y después ay, no, qué fuerte y qué difícil, y qué responsabilidades para los papás y cuidadores tener como mucho conocimiento acerca de todo esto de los primeros auxilios y de la prevención de accidentes, ¿no? Mira, justo es que tocas un punto importantísimo, porque mucha gente no se informa y creo que de lo más importante de lo que yo siempre les doy en los cursos es como hacer mucho hincapié en lo que no tienen que hacer. O sea, saber reaccionar ante la situación. Obviamente cuando tienes la información en el curso dices, ok, sí lo voy a lograr, pero obviamente en el momento de estrés es mucho más difícil decir, ¿cuál era el paso 1, 2, 3? Pero que todo el mundo tenga muy en mente que el paso 1 es respiro hondo, me calmo, no corro al hospital, ¿no? O sea, como que eso es de lo más importante y qué no hacer para complicar la situación, que si una caída, que si una fractura, que si necesita una sutura. O sea, hay muchas cosas que probablemente llegues al hospital y se hagan, pero que tú antes de llegar al hospital puedes ahorrar o prevenir complicaciones importantes. Entonces, pues sí, es mega importante. Ok. A ver, vamos a empezar un poquito como desde cero. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos que se hacen ante un accidente, lesión, enfermedad, patología. Ok. Y de ahí vienen, o sea, los primeros auxilios los hacen normalmente los que les llamamos primeros respondientes, ¿no? Estos primeros respondientes pueden ser cuidadores, puede ser un paramédico, y ya después serían como los cuidados secundarios, que ya serían como en el hospital o en una ambulancia. Ok. Dime una cosa, o sea, ¿tú recomiendas que cada persona que tenga a su cargo niños, bueno, y adultos, me imagino en general que, no, o sea, lo ideal sería que recomendado para todo mundo, pero que tome algún curso de primeros auxilios? 100%. ¿Por qué? 100%, y aparte no solamente, o sea, como bien dices, no solamente cuando hay niños, claro que cuando hay niños la gente está como más consciente, pero pues si tu abuelita se ahoga con un camarón, ¿por qué? Porque los accidentes no los puedes ni prever, o sea, y todo el mundo puede estar ante un accidente, ¿no? Y el chiste es saber qué hacer ante un accidente, o mucho más importante, cómo prevenir accidentes, porque hay formas muy fáciles de prevenir accidentes en casa, que es como parte de lo que quiero centrar mucho como el episodio, porque siento que pues, mucha gente está poco consciente de lo que podemos hacer en casa y la mayoría de los accidentes ocurren ahorita en casa porque vivimos en pandemia, ¿no? Todavía. Y en segundo lugar, pues obviamente escuela. Pero entonces definitivamente gente que está a cargo de alguna institución educativa 100% tendría que tener a su gente capacitada y hay que recertificarse cada 5 años porque cambian muchas cosas.
en cuanto a qué se tiene que hacer y qué no. No, y se olvidan, ¿no? Justo, practicar, porque se te olvida. O sea, sí, no, o sea, yo tomé con Ale un curso de primeros auxilios, ¿qué habrá sido, Ale? Como hace año y medio, 2, antes de la pandemia. hombre, como 2 y medio, 3, sí. Claro que ya no me acuerdo. O sea, ahorita alguien se me ahoga enfrente y yo salgo corriendo porque no tengo idea qué hacer. Y también un poco porque no lo has practicado, ¿no? O sea, También. gracias a Dios. Pero yo que hago muchas cosas del diario, pues no hay bronca. Pero de todas formas hay actualizaciones. ¿En cuál era el orden? Antes era primero checar la respiración, ahorita es checar pulso, ¿no? Y eso lleva desde el 2011. Entonces, pues sí es importante que si tomaste un curso hace 10 años, no importa. O sea, tienes que actualizarte cada cierto tiempo. Está buenísimo. Oye, ¿y en qué momento recomiendas que los papás tomen primeros auxilios? Cuando están embarazados, antes de que nazca el bebé, una vez que ya el bebé empiece a gatear o a caminar, que es un poco cuando se empiezan a dar, o empieza a comer, por ejemplo. O sea, ¿en qué momento tú sería como lo ideal? Lo ideal para mí es como de que nace, como entre el mes y los 3 meses. No antes de que nazca, porque sus hormonas están en todos lados. O sea, están preparándose como papás para la llegada de un nuevo ser a la familia y como que siento que hay muchas prioridades. Y es lactancia, que coma bien, que si, no, o sea, como que si no de repente abruma demasiada información y se les olvida para cuando le toque comer, justo como dices, cómo le iba a sacar yo el pedacito que se le atoró, ni me acuerdo. Entonces yo como que lo que les recomiendo es que sea como entre los 3 y 4 meses, porque así lo tienen fresco para cuando empiezan a comer sólidos. Y también lo van a tener medio fresco varias cosas, porque igual yo les paso mucha información, o sea, teórica, impresa, etcétera, de gateo, de cuando ya caminan, que pues ahí obviamente aumentan los accidentes muchísimo más porque los niños ya son autosuficientes. Oye, Ale, platícame, ¿cuáles son los primeros auxilios básicos? O sea, los que deberíamos de saber. Ok, es una pregunta complicada. Los primeros auxilios básicos tendrías que saber cómo reaccionar ante una persona que se desmaya, una persona que tiene un golpe o una herida, que la herida puede ser abierta o cerrada, o sea, puede ser se torció, ¿no? Se fracturó, o se abrió y necesita suturas. Eso mismo se considera herida. ¿Qué hacer ante una convulsión, ante un desmayo, ante un golpe de calor, ante una picadura o una reacción alérgica? O sea, como que, y tendríamos que pensar en los accidentes más frecuentes en casa. Entonces, los accidentes más frecuentes son quemaduras, caídas, ¿no? Que ya te digo que eso se considera como una herida. O sea, bueno, que lo podrías dividir, insisto, en unas que requieren controlar el sangrado y las que no, o sea, como vendar, como que este tipo de cuidados básicos. Y luego de los otros accidentes más frecuentes son como secundarios a algunas patologías, ¿no? Entonces puede ser que le dio una crisis convulsiva, puede ser que se le bajó la presión, puede ser que se le bajó el azúcar, ¿no? Etcétera, pero esas son como los accidentes más frecuentes. Oye, dime una cosa, y el ahogamiento también entraría aquí, ¿no? ¿Es de los más frecuentes? El ahogamiento con un cuerpo extraño está dentro de las urgencias más frecuentes. Definitivamente es de las cosas que claro que tienes que saber hacer, pero eso ya implica, o sea, saber hacer la maniobra. Entonces, como que acuérdate que los cuidados básicos sería, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento o sea, más bien, cuando estás hablando de primeros auxilios, tienes que pensar, yo primero tengo que estar bien yo para poder asistir a alguien más, ¿no? Que es de lo más difícil, que es primero yo, luego yo, cuando estás tomando estos cursos. Luego, 2, tendrías que procurar primero siempre la vida, luego la función y luego la estética. Y en ese orden te vas. Entonces, pues obviamente un ahogamiento, primero tienes que diferenciar en una obstrucción de vía aérea si es parcial o es total. Entonces, aquí viene justo este paréntesis de qué no hacer. Cuando alguien se está ahogando o parece que está ahogando y ustedes oyen algún ruido, o sea, que eso es súper aparatoso, pero es ruido, eso significa que es una obstrucción parcial. O tos, ¿no? Cuando hay tos también es. Tos, ruido, un chiflidito, literal, que haya algún sonido, significa que estamos ante una obstrucción parcial. Y una obstrucción total es cuando no hay ruido. Entonces, pues es de las urgencias que es bien importante saber actuar ante ellas, ¿no? O sea, como que cuándo sí ocupar la maniobra y cuándo no, porque le vas a causar más daño. Los músculos del cuerpo están hechos para contraerse al mismo tiempo si estás ante una obstrucción parcial. Entonces, es bien importante que si tú ves a una persona que está así, pues que entonces
no te empeñes en ponerte atrás, hacerle la maniobra, voltear de cabeza, palmadas al bebé, aquí está el pajarito, o sea, porque nada de eso sirve. Le jalas las orejas. Jálale, lleva la cabeza para arriba, o sea, nada de eso sirve. O sea, no lo Lo que tocas en tienes ese momento. que hacer es calmar a esa persona. Entonces, si es un bebé, lo volteas a ver a los ojos, porque eso le transmite paz. Entonces, más bien el paso 1 es yo me calmo. Cuando escucho ruido, yo me calmo. Y ya ahí volteo a ver al bebé a los ojos y lo hago un poquito hacia adelante para respetar el reflejo de la tos. Y entonces ya, cuando tose fuerte, expulsa el objeto o se puede tragar la flemita o lo que sea que le estaba ocasionando esto, que también puede pasar, ¿ok? Y en caso de una persona más grande, o sea, a partir de 2 años, ahí sí tendríamos que voltear a ver a la persona a los ojos y decirle, tranquilo, te estás ahogando, respira por la nariz y tose. Entonces así hacen y entonces concentran su esfuerzo en la tos y no en explicarte que se están ahogando, ¿no? Es como muy frecuente que te dicen, es que me estoy ahogando. No, ya sabemos todos que te estás ahogando, no hables. O sea, como respira hondo, relaja y tose y concéntrate en toser. Ok, ahora, qué miedo, ¿qué hacemos cuando hay un ahogamiento total? Porque normalmente no nos pasa mucho o sea, alguien empieza, el que se está ahogando se empieza a panicar, el otro le empieza a dar palmadas en la espalda. Y ahora imagínate que está completamente total y no entra aire y se empieza a poner morado, o sea, qué pánico. Sí, pánico, pero al mismo tiempo respira, respira y qué es lo primerito que tienes que hacer. Primero tienes que pedir ayuda. O sea, cuando estás ante una situación, una emergencia que amenaza la vida, lo primero que tienen que hacer en la Ciudad de México es marcar al 911. Si tú estás acompañada y está tu mamá o está tu prima o está tu tía o está tu esposo o está tu pareja, entonces Chuchito, se está ahogando el bebé, habla al 911 y tú haces la maniobra. ¿Por qué? Porque la maniobra de Heimlich es lo que tendrías que hacer, que claramente no te puedo explicar en medio de un podcast, pero lo que se tendría, esta maniobra consiste en voltear al bebé boca abajo, darle 5 palmadas entre las escapulitas y esta maniobra hecha correctamente tiene un índice muy alto de eficacia, o sea, 95 al 98% de los casos. Pero siempre tenemos que pensar justo en el peor escenario. ¿Qué pasa si estoy en ese porcentaje en el que no la saco, ¿no? Ya viene una ambulancia en camino. Entonces ya viene una ambulancia en camino para sacar la pila o el globo o la cucharada de mantequilla de crema de cacahuate, que son las cosas que se pegan más fácil, que no salen porque no haces este vacío completo, como que esta presión negativa al hacer la palmada. Entonces, si pusieron atención, de las cosas más peligrosas de ingerir son pilas. Entonces, todos los controles que tengan en su casa, que tengan estas pilas redonditas, tienen que estar tapados de atrás con un masking, con alguna cinta canela, con lo que ustedes quieran para que no sean fácil que lo saquen sus bebés. Los globos prohibidos. De por sí yo soy una loca de la ecología y odio el plástico que generan los globos, pero aparte están en todas las fiestas infantiles y si uno se tronó y se lo metió a la boca, se infla hacia adentro. Entonces es dificilísimo sacar un globo. Las pilas se pegan y perforan, entonces por eso es que son tan peligrosas. Y las cucharadas de cualquier tipo de spread o cosa untable, por eso son untables, o sea, no deberían de dar cucharadas ni de crema de cacahuate, ni de almendra, ni de cajeta, ni de Nutella, ni de matcha. Esas cosas van untadas, sí son maravillosos alimentos, pero no deberían de darse en cucharadas, porque al ser viscosos es mucho más difícil sacarlos. Pero sí pueden estar sobre un panecito cuando tu hijo está Claro. comiendo. Con un panecito, en un rice cake, en lo que tú zanahoria. quieras, pan árabe, le pones hummus, o sea, lo que quieras, pero no quiero que sean cucharadas de estas cosas pegajosas. Ok. Ok, Ale, qué cañón, ok, buenísimo. Entonces eso es un poquito lo que harías como en situaciones de ahogamiento. A ver, dijiste algo que como que me gustaría retomar. Dijiste que en situaciones como que en donde peligra la vida, lo primero es marcar al 911 o al servicio de emergencia. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo es una cosa como de ya de peligro de vida o cuando no está cualquier cosa que yo puedo solucionar y ya después podré llevarlo al doctor? También es una muy buena pregunta, es difícil contestarla como que de forma tan concisa, pero a ver, sí, nosotros le llamamos que cuando tú ves un colapso súbito de alguien, eso requiere atención inmediata y probablemente requiere un servicio de emergencias. Uh-huh. ¿Qué significa un colapso súbito? Que tú ves que alguien se desmaya y se colapsa, ¿no? Uh-huh. Lo primero que tendrías que hacer en ese momento es ir y buscar el pulso. Señor, o niño, ¿estás bien? Así es como te lo enseñan, como, niño, ¿estás bien? Bebé, ¿estás bien? Y si no te responde,
lo segundo que tendrías que hacer es checar el pulso. Desde que no hay respuesta, tú tendrías que ya estar pensando en, pues aquí puede ser que... Hay un problema. Desde que no hay respuesta, tú tendrías que pensar que hay algún problema y que probablemente necesites más ayuda, ¿no? Obviamente, cuando no detectas pulso, pues ahí ya definitivamente sería momento de hablarle a una ambulancia. Uh-huh. Segunda, si ves que alguien no puede, o sea, se está ahogando y no hay ningún ruido, esa sería como otra circunstancia. O si han pasado más de 5 minutos y, por ejemplo, se desmayó tu tía porque normalmente se le baja el azúcar o se le baja la presión, o sea, se desmayó alguien, o por un golpe de calor en el campo de fútbol de tu hijo, se desmayó alguien, esos desmayos nunca deben durar más de 5 minutos. Entonces, como que de estas cosas que hay que tener como muy en mente es toda situación que implique que una persona esté inconsciente más de 5 minutos, implica llamar al sistema de urgencias o irse al hospital inmediatamente. Y esto también aplica para una crisis convulsiva, por ejemplo. Una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos, sí o sí, tienen que irse al doctor. Oye, a ver, ahorita que estamos hablando de las crisis convulsivas, obviamente vemos en las películas que dicen, métele una toalla para que no se muerda la lengua, o métele una cuchara para que la pueda morder, o un lápiz, o sea, yo porque tomé tu curso y ahorita me está dando un flashback de esta situación, pero ¿qué recomiendas en estos momentos? O sea, ¿qué hacer con una convulsión? Porque estoy segura que todos nos mienten en la televisión y nos enseñan cosas que de verdad no son. El enemigo principal de este tipo de cosas, y siempre se los digo en los cursos, es Hollywood. O sea, desde cómo nos presentan que nace un bebé hasta cómo se despierta alguien de un paro, ¿no? ¡Ah! Thank you so much. Ya estoy perfecto. Claro, thank you for saving my life. No, o sea, así no funciona en la vida real. Es completamente mucho más complejo y nadie en la vida que requiera atención avanzada, ustedes lo van a ver despertarse. O sea, que eso es algo que también tienen que tener muy claro. Ustedes van a ser como este eslabón intermedio entre el suceso en donde hubo el colapso y cuando se recuperan en el hospital, ¿no? Claro. Que son 24 o 48 horas, o sea, ni siquiera es como de una horita, ¿no? Entonces, crisis convulsivas, ¿qué no se tiene que hacer? No meterle la mano a la boca, no meter un lápiz, una pluma, un no sé qué. El músculo más fuerte del cuerpo es el de la mandíbula. El macetero, ¿no? Exacto, el macetero. Si tú metes algo a la boca, te pueden romper el dedo, romper la regla que le estás metiendo, el lápiz, y tú ocasionarle mayor daño, porque ese cacho de lápiz después va a ser una obstrucción de vía aérea, ¿no? Ahora, como que la primera premisa antes era que no querían que se tragara la lengua, ¿no? A ver, les explico, la lengua nadie se la va a tragar. La lengua está pegada a la base del cuello, no hay forma que te tragues la lengua. Lo que sí puede pasar es que se la muerdan, pero el daño que puede ocasionar meter algo a la boca es mucho mayor a que se muerdan la lengua. Entonces, eso prohibido, número 1. Número 2, hay que dejar a la persona convulsionar. O sea, hay que moverla a un lugar en donde no se golpee con nada. Entonces, si está convulsionando en el sillón, bajarla donde está la alfombra, quitar las sillas con las que se pueda pegar. Hay muchos tipos de convulsiones. Hay unos que son como súper aparatosas, que son sacudidas de todo el cuerpo. Y justo como ha habido tanta variabilidad en lo que como tú describirías una convulsión, a como yo, a como tu mamá, a como mi prima, o en la duración, ahora lo que se recomienda es grabar la convulsión. Porque al grabar la convulsión, todo el mundo traemos nuestro celular todo el tiempo, y al grabar la convulsión, nosotros doctores podemos ver de forma objetiva si parpadeó, cuánto tiempo parpadeó, si solo movió una mano, si se movió todo el cuerpo, si empezó en un lado pero terminó generalizada, o sea, como muchas cosas que nos sirven a nosotros, y al mismo tiempo en el video ves la duración de la crisis, que también era muy común. No, doctora, duró media hora, o sea, para que una convulsión dure media hora es imposible casi. Entonces, las convulsiones generalmente duran entre 2 y 3 minutos, algunas veces menos, pero es rarísimo que duren más de eso. Y lo que sí se tiene que aprender es que los 5 minutos ante cualquier circunstancia que implique que no estás consciente, ya no es normal más de 5 minutos. Un desmayo, una baja de presión, una convulsión, lo que tú quieras, no debería de durar más de 5 minutos. Entonces, siempre estar pendientes del reloj es importante. Ok, está buenísimo, buenísimo. Oye, a ver, quiero ir como un poquito, digo, sé que obviamente esto no es un curso de primeros auxilios, papás, por favor, no crean que escuchar este episodio equivale a un curso como tal, por favor, acérquense con Ale o con su médico de confianza que dé y esté especializado para dar estos cursos. Porque también como médico no solamente puedes dar cursos nada más, o sea, necesitas tú tomar un curso para dar primeros auxilios, ¿no, Ale?
Sí, no, te agradezco por el disclaimer porque sí es muy importante que no piensen que tomando este curso ya saben de primeros auxilios. O sea, claro que estamos intentando concientizar y cada vez como que más gente esté pues como muy alerta de qué cosas buscar, como muy específicamente en los accidentes y así, pero esto no sustituye nada. La verdad es que un curso de primeros auxilios presencial es lo que se necesita. Incluso en la pandemia, cuando dimos puros cursos en línea, pues no puedes dar reanimación cardiopulmonar avanzada, no puedes enseñar compresiones, no puedes enseñar las respiraciones, ni la maniobra bien, porque no estás corroborando que lo están haciendo con los maniquís. Entonces, justo para dar un curso presencial, los doctores necesitamos una certificación específica y la tenemos que adquirir cada 5 años. De hecho, cuando yo te di el curso, yo creo que todavía no estaba lo de grabar la convulsión, ¿eh? Eso sí es medio reciente. Ajá, Sí, es qué como el bueno, qué año bueno. pasado. Entonces, pues sí, así constantemente tenemos que estarnos actualizando en cosas que siempre van a ser útiles para las familias y que nos van a facilitar la vida también a los pediatras, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, te quiero hacer algunas preguntas, Ale, ya teniendo eso en mente todos los que nos están escuchando, de, ¿no? Cositas que sí podemos, o ahorita como nos platicaste con, por ejemplo, las crisis convulsivas, de qué no y qué sí más o menos recomiendas. Entonces, a ver, ¿qué hay que hacer cuando hay una herida? Tanto herida como que no está expuesta o una herida. Tú dime. ¿Una herida cerrada o una herida abierta? Perfecto. Gracias. En las heridas normalmente usamos una mnemotecnia que sus siglas son RICE, ¿ok? Uh-huh. Entonces, RICE, seguro ya estás haciendo memoria del curso, R es R de reposo, entonces significa yo me tuerzo el pie o me caí sobre mi codo en el pasamanos o me caí y me pegué en la cabeza. Reposo significa no usar la extremidad con la que me golpeé o lastimé. O sea, en el caso de la cabeza, sentar a tu hija o a tu hijo un ratito para revisar exactamente en dónde se pegó, dónde fue el golpe, que es una de las letras, ¿no? Luego la I es, o sea, acuérdense que es rice, R de reposo, I de hielo en inglés, y entonces aquí implica poner hielo en la lesión. Para que el hielo funcione necesitamos aplicarlo al menos 15 minutos para que verdaderamente desinflame. Y siempre va a ser mejor hielo que darle cualquier otro tipo de medicamento. Que si le di Advil, que si le di Motrin, que si le di Tempra, que si... En realidad, lo que más va a hacer efecto en cualquiera de este tipo de heridas es desinflamar como desde el sitio donde ocurrió la lesión y el hielo es la mejor opción. No hay límite de tiempo, o sea, si tú lo quieres poner 4 veces al día, 5 veces al día, mejor. A veces con niños más chiquitos pues es más complicado, pero sí tengan en mente que 15 minutos es lo mínimo para que empiece a hacer su efecto. Luego viene la C, que es C de compresión. Entonces, en el caso de una torcedura, implicaría vendar el tobillo, la muñeca, el codo, etcétera. Y aquí siempre les explico que cuando sea una herida cerrada, tienen que revisar no solamente el sitio donde se pegó. Voy a poner el ejemplo de el brazo. Se cayó en el pasamanos sobre su brazo y normalmente como que solo revisan justo donde se pegó. Tenemos que siempre revisar la articulación de antes y la de después. O sea, en el caso del brazo, o sea, del antebrazo, hay que revisar muñeca y codo, porque así descartas que no haya una fractura en el codo, una dislocación en el codo o alguna lesión en la muñeca, que a veces no es de lo que se quejan luego los niños, pero los niños hacen unas fracturas que se llaman en rama verde, que es como cuando rompes una ramita que literal está verde, pero que tú oyes como este crack de que se rompió, pero la rosa o la planta que estás rompiendo, lo verde queda íntegro. Entonces, oyes este crack, pero cuando tú la regresas como a la posición normal, sigues viendo la rosa como si estuviera perfecta. Eso hacen los niños, rompen el hueso por dentro. Entonces, no es tan evidente que se deforme el brazo en todas las fracturas. Es importante tocar con su pulgar toda la región en donde se pegó y ahí hacer la compresión, ¿ok? Y en las heridas abiertas, la compresión implica parar el sangrado. Entonces, en donde sea que haya sangrado, es comprimo con algo limpio. Si están en su casa, con una gasa estéril. Si están fuera de su casa, con un trapito, con un paliacate, con algo que tengan limpio, hacen presión hasta que deje de sangrar. Y una vez que dejó de sangrar, hacen el lavado de la herida. Lo ideal para lavar la herida es agua y jabón. No es necesario poner isodine en ningún tipo de casos, a menos de que sea una herida súper profunda. Y si están fuera de casa, una opción buena es el agua oxigenada, que pues siempre lo recomendable es que tengan un botiquín
en su coche y ahí tengan como material de curación. Entonces, pues ahí agua oxigenada funcionaría. Si no tienen nada más que su botellita de agua, pues con su botellita de agua, pero eso va a estar más limpio que la tierra con la que se pegó o el pavimento si es que chocaron, etcétera, ¿no? Y también es bien importante decir que a las heridas no hay que echarles alcohol. Es también una cosa de Hollywood que les ponen la botella de vodka, ¿no? O sea, el alcohol irrita muchísimo la herida. Entonces, agua y jabón es la mejor opción y pues así se van escalando hasta lo que tengan en su casa, ¿ok? Y la habla de elevación. Eso significa que la extremidad lastimada o lesionada tiene que estar elevada al menos 45 grados arriba del corazón. Entonces, pues hay que acostar a la persona y subir la pierna o subir el brazo. Y esto también ayuda mucho en las heridas abiertas, o sea, en las que hay sangrado. Cuando tú hiciste la compresión y no logras parar el sangrado, sirve mucho elevar la extremidad. Y al elevar la extremidad, pues llega menos flujo de sangre y puedes parar el sangrado más fácil, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente les van a dar de tratamiento todos los ortopedistas. Si se tuerce el tobillo, si cosas así, entonces R de reposo, I de hielo, C de compresión y E de elevación. Y todo esto lo tienen que hacer antes de irse al hospital. Esto es bien importante. O sea, se torció el pie y en lo que sí son peras o manzanas de que si hay fractura o no, que no apoye el pie, que le pongamos hielo en el pie, vendamos el pie no muy apretado y elevamos el pie. Y ya ahí nos vamos al doctor. Y así previenes que si había una fractura, esa fractura no se esté moviendo en el trayecto y entonces no lesionemos otras estructuras o hagamos más grande la fractura. Entonces, este es el tipo de cosas que si ustedes están conscientes de que lo pueden hacer, van a disminuir el riesgo de que sea más complicado o de alguna secuela de una fractura o de una herida abierta. Perfecto, perfecto. Ahora, creo que este es de los más famosos. ¿Qué hacer ante una quemadura? O sea, más famoso me refiero a que siento que es donde hay más mitos, donde le pones clara de huevo, pero le pones mostaza, pero le pones... ¿no? 100%, 100%. Tatiana, que es una doctora con la que yo daba mucho los cursos presenciales al principio, cuando dábamos la parte de quemaduras les decía, una quemadura no es una hamburguesa, porque te lo juro, cada vez nos decían más remedios de catsup, cebolla, lechuga, mayonesa, un huevo, mantequilla, todas las cosas que le podrías poner a una hamburguesa no aplican en la piel. Entonces ahí les va la explicación. Cuando tú te quemas, una quemadura es una lesión por calor. O sea, una temperatura tan alta que lesiona los tejidos de tu cuerpo y la temperatura, de acuerdo a a lo profundo que está, es como se clasifica. Entonces, las más superficiales son de primer grado. Cuando salen ampollas, ya son de segundo grado, que esas incluso pueden ser quemaduras de sol. Y de tercer grado sería cuando ya lastimaron músculo o nervios. Entonces, las de tercer grado no duelen en sí, pero siempre están rodeadas de segundo o primer grado. Entonces, claro que hay dolor cuando hay una persona que tiene tercer grado. ¿Cuándo te tienes que ir al hospital cuando hay una quemadura? Cuando son quemaduras de segundo grado en genitales, en la cara, o cuando ocupan más de una extremidad. O sea, el brazo más otro lado, o todo el brazo y un pie, o cosas así. Regresamos a que aquí lo más importante es prevenir, pero voy a seguirte como con este orden de qué se tiene que hacer si hay quemadura y luego te digo como esta parte de la prevención. Entonces, nuestro cuerpo tiene como estas células que llegan a proteger, coagular, avisarle a tu cerebro como aquí hay una lesión, ¿no? Y estas celulitas que llegan siempre hacen que el sitio se ponga más caliente. Si tú te fijas cuando te pegas, cuando hay un chichón, cuando te fracturas, siempre se hincha y se pone caliente la piel cuando hay una infección. Entonces, pues la quemadura es por calor, más las células que vienen en tu cuerpo es más calor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfriar esa quemadura. Pero esa quemadura no se debe enfriar con hielo. El hielo quema. Entonces, ese es un error súper frecuente y causa una doble quemadura. Entonces, aguas con eso. Sí la queremos enfriar, pero la queremos enfriar con agua. La queremos enfriar con agua corriente. O sea, meterle el brazo debajo del chorro de agua corriendo para que paulatinamente vaya perdiendo calor la piel y así vaya desprendiéndose calor, calor, calor hasta que la enfríen. Son más o menos 3 minutos de estar abajo del chorrito de agua. Otro de los errores... Duda, Ale. ¿Esto te refieres a quemaduras de primer grado? ¿O cualquiera? Quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Okay. O sea, a menos de que sean por gas o explosiones o cosas así, o sea, que explotó el boiler, ahí no se recomienda meterla al agua. Pero si, por ejemplo, se te cayó, o sea, se tiró encima una olla
de un guisado caliente, ¿no? Ujú. Y se quemó la cara, el cuello, cacho de un brazo y le cayó como al cuerpo, ahí justo tendrías que meterlo a la regadera para enfriar esa quemadura. Intentar justo no quitar ropa antes. Tenemos ahorita, en la ropa que usamos hay muchos plásticos y esos plásticos se pueden pegar a la piel. Entonces, prohibido arrancar algo que esté pegado a la piel, ¿no? Que puede ser un pedazo de plástico de tu ropa o si se quemaron con caramelo o se quemaron con cera de depilar súper, súper caliente, entonces tendrían que esperar a que se enfríe y luego que alguien especialista lo quite, ¿ok? Entonces, lo primero es enfriar, siempre enfriar. Y no aplicar nada, que ese es otro de los errores comunes, ¿no? Y es que a mí me mandaron Neosporin, es que ponle sábila, es que ponle lo que tú quieras, vitacilina. Tal vez es lo que te va a acabar mandando tu pediatra, ¿no? Tal vez sí te va a decir ponle Neosporin para evitar que se infecte. Pero en realidad lo que intentamos hacer es esperarnos a verla. Entonces, aunque sea mandarnos una foto, así, se quemó y así está, para que ya les digamos qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Si hay ampollas, prohibido romper las ampollas. La complicación más frecuente de las quemaduras son las infecciones. Entonces, siempre hay que cuidar, por eso justo no recomendamos ponerle nada de alimentos, ¿no? O sea, es que le fue súper bien cuando le puse lechuga. Pues claro, la lechuga estaba más fría que la piel. Entonces, eventualmente la lechuga se calentó y ya, La ¿no? piel O se sea, le enfrió. traspasó piel, le traspasó calor, perdón. Pero en realidad no es que la lechuga lo curó, sino que lo que le hizo el paro a la quemadura fue que tuvo a El dónde frío. traspasar ese calor. Exacto. Pero eso no es ni para largo plazo, ni es una cura de la quemadura. Hay que prevenir que se infecte y darle muchos líquidos. Los bebés que tienen quemaduras hay que actuar como si fuera diarrea y vómito constante y dar suerito todo el tiempo. Buenísimo. Ahora, ¿cómo prevenimos las quemaduras? Sí. Entonces, el primer lugar de accidentes en la casa es la cocina. Uh-huh. Entonces, tip número 1, cocinen con las hornillas de atrás, no las que están justo enfrente de ustedes, sino las que están más pegadas a la pared de su cocina. Tip número 2, los mangos de las ollas. Ustedes imagínense que son un bebé que van caminando en la cocina y ven una cosa así, un palo atravesado, y están aprendiendo a explorar. Pues lo que quieren hacer es jalar ese palito, que es un mango de un sartén, y se llevan encima todo. Entonces, cocinar con los mangos en lugar de hacia las personas, hacia la pared. Ese es otro. 3, lo ideal sería que los niños no entren a la cocina. Pero ahorita las casas ya cada vez tienen como que menos divisiones de un lugar a otro, ¿no? Como que los depas ya no tienen ni puerta para pasar de la cocina a la sala o a lo que sea. Entonces, pues al menos bloquear con una rejita de seguridad y que nunca entren solos a la cocina. Y pues 4, como toda esta parte de quemaduras eléctricas, que es otro tema como en cuanto a cómo tratarlo, pero intentar que los contactos que tengan en el piso estén inhabilitados o tapados con un tapete o lo que ustedes quieran, y que siempre estén tapados sus contactos con estos como tapitas de plástico que venden para evitar que los niños metan los dedos o que metió mi hija un tenedor y se electrocutó, cosas así, ¿no? Entonces es como la parte importante de prevención. Me fascina, está padrísimo. Sí, la verdad que qué importante tener como, ¿no? O sea, la mayoría de los accidentes son prevenibles y muchas veces nos pasa que nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Oye, a ver, ¿qué hacer en caso no de atragantamiento con una comida, por ejemplo, de algo de ahogamiento, por ejemplo, en una alberca, o sea, porque estaba leyendo el otro día que o sea, necesita bien poquita agua para que un niño se ahogue, ¿no? O sea, tenemos como que esta creencia de que tiene que ser solamente en una alberca profunda para que un niño se ahogue, pero puede ser en un charco, o estoy mal. No, literal, puede ser en un charco. Eso también es parte de lo que siempre les decimos en los cursos. Un bebé se puede ahogar en un charco de agua si se cayó y no tiene la habilidad de girar a un lado, sentarse, pararse, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que agua equivale a supervisión adulta. Y esto se refiere desde está lloviendo, literal, y hay charcos en el agua, en el piso, perdón, hasta la tina, la cubeta con la que estoy trapeando. O sea, para los niños el agua es felicidad. Y ahora imagínense lo mágico que es para una niña ir al baño y jugar con un excusado. O sea, hay una palanquita mágica que saca agua, mete agua, se sale, o sea, es como felicidad absoluta, ¿no? Y les pesa tanto la cabeza que acaban cayéndose en el excusado.
Entonces, agua es supervisión. Entonces regresábamos a la prevención. Los baños de visitas que estén cerrados. El baño al que tenga acceso el hermano grande, pero la hermanita quiere entrar y apenas está aprendiendo a caminar, pues que tenga esta cosa de como un cinturoncito de protección arriba de la taza para que sea más difícil abrirla y no la pueda abrir solita. En el baño, nada de que me voy un segundo a agarrar mi celular para tomar una foto. O sea, todo tiene que estar a la mano para cuando salga de la tina su bebé. Alrededor de albercas, ni flotis, ni chalecos, ni es que este es una maravilla porque no se puede voltear y no se va a ahogar, me da igual. Siempre tiene que haber un adulto al lado de una alberca, jacuzzi, lago, lo que ustedes quieran, y también tienen que asegurarse, si es que tienen personas que están en su casa cuidando a sus hijas y a sus hijos, que esa persona sepa nadar. O sea, porque luego dejan a la nana cuidando a los niños al lado de la alberca y la nana no sabe nadar. Y si se avienta a la alberca el niño y se empieza a ahogar, tienen que asegurarse que la persona que les está ayudando en su casa sepa reaccionar. Por eso justo también estos cursos se recomiendan no solo para los papás, sino para cuidadores alternos, ¿no? Que son abuelos, nanas, cualquier otro tipo de cuidador, maestras, enfermería, etc. Está cañón, sí, porque aparte los accidentes pasan en milisegundos, milisegundos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ay, nunca pensé que al voltearme se iba a aventar. Se aventó. Literal. Está cañón. Oye, Ale, ¿qué es esto lo de reanimación cardiopulmonar y en qué casos lo podemos utilizar? La reanimación cardiopulmonar avanzada son las medidas, valga la redundancia, avanzadas para mantener con vida a una persona. Entonces implican respiraciones de rescate, compresiones torácicas y pues obviamente identificar un paro. Entonces más bien se usan cuando hay paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. Entonces, para esto hay que saber identificarlo, que era lo que te decía yo al principio. Tú ves un colapso, o sea, alguien se desmaya en medio del partido de fútbol, en el campo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es acercarse, niño, ¿estás bien? No responde, checo pulso. Si checo pulso y no hay pulso, en ese momento activo el sistema de urgencias médicas, que en este caso sería 911, que ahorita te explico por qué es 911 y no es 911. Y pides ayuda como avanzada, ¿no? Ya viene la ambulancia en camino, y entonces una persona capacitada tendría que empezar a hacer compresiones torácicas y respiraciones. Respiración de boca a boca, ¿sigue utilizándose la respiración de boca a boca? Sí, claro, por supuesto. Digo, obviamente con COVID, algunas de estas cosas, pues obviamente se quitaron, ¿no? O sea, si la gente trae cubrebocas y no puedes, pero la base de la reanimación cardiopulmonar es comprimir. Entonces, si tú aprendes a dar unas buenas compresiones con la frecuencia, con la profundidad, con dejar que se expanda y más bien comprima y se reexpanda el tórax, hacer mínimos periodos de intervenciones entre compresiones y respiraciones. Entonces, hay que interrumpir lo menos posible las compresiones para que sean efectivas. Y es literal, estas maniobras avanzadas son este eslabón que te decía intermediario entre mantener a la persona con vida hasta que venga alguien que te pueda ayudar a mantenerle una vía aérea permeable, se llama. O sea, que es una vía aérea avanzada, intubar, poner una mascarilla laríngea, hacer una traqueostomía, o sea, me estoy yendo un poco al extremo, pero son personas que ya están más capacitadas para hacer una intervención más especializada. Entonces, la base de todo esto es saber identificar y saber reaccionar. Entonces, si nos están escuchando de algún lugar que no sea la Ciudad de México, investiguen cuál es el número de emergencias de su localidad. Y a todos los niños mayores de 5 años hay que enseñarles a activar el sistema de urgencias. ¿Y por qué es 911? Porque en el teléfono solo hay esos números. O sea, si tú le dices a un niño de 5 años, marca el 911, vas a ver perfecto 911. Digo, obvio, esto viene de cuando los teléfonos tenían unos números físicos y no era un teléfono inteligente al que ahorita le puedes decir a Siri, habla urgencias, ¿no? Pero el chiste es que tú le puedas enseñar a tus hijos desde que tienen 5 años, a ver, tú vas a marcar 911 si a mí me pasa algo. Y no sabes la cantidad de niños que han salvado a sus papás en Inglaterra, en Estados Unidos, en lugares en donde todo esto es muy avanzado y entonces por GPS te localizan y te mandan una ambulancia. Y a eso es a lo que le tiramos, ¿no? Gracias a Dios en México el tiempo de respuesta de ser de promedio 40 minutos, ahorita se ha disminuido a 15 a 20 minutos. O sea, muchísimo. Y entre más nosotros usemos este sistema, pues más le van a seguir metiendo recursos, más ambulancias va a haber, más paramédicos va a haber, ¿no?
Claro, claro. Y sí, es muy lógico, porque si le dices a tu hijo, marca el 901, ¿qué es 900? 911, ¿qué es 911? O sea, ¿cómo? Solo que todo el mundo trae como en la mente, según yo, el programa que había de llamé al 911. Y entonces todo el mundo se aprendió el 911, porque el 911 no existía ni en México. Y cuando existió el 911, muchísima gente empezó a decir, habla el 911, cuando pues ni siquiera es el objetivo. Tenemos que aprendernos 911 y tampoco decir 911. Yo luego me infarto cuando Claudia Sheinbaum me está diciendo, hablen al 911. Y yo, Dios mío, esta mujer no sabe de dónde viene todo esto. Me Tú, dan Claudia, 91. cerebrales. Pero bueno, esa es la teoría detrás de por qué tenemos que decir 911. Y como una recomendación muy personal que yo siempre les hago, es que tengan guardado en su celular, en los números favoritos, una ambulancia privada. Todos tenemos una ambulancia privada contratada sin saberlo. Desde Easy, Total Play, American Express, el contrato de Telcel. Hay muchísimos contratos que te incluyen una ambulancia al año. La tarjeta de Liverpool, o sea, todas esas cosas incluyen una ambulancia al año. Entonces, imagínate ponerte a buscar eso en un momento de urgencia. Pues no, o sea, no vas a encontrar ni la póliza ni el no sé qué. Entonces, yo siempre les digo, o que tengan eso en sus favoritos de números, o que en el refri siempre tengan una foto de o sea, el número al que tienen que llamar, con la póliza, no sé, su seguro de gastos médicos mayores también tiene una ambulancia. Entonces, que lo anoten, lo guarden en sus favoritos y que pues hagan que también sus familiares tengan como esto de dónde está el número de urgencias, dónde está la póliza, o tal vez que en el closet de blancos donde está el botiquín esté ahí el número de su pediatra y de la ambulancia. Es una recomendación muy personal como de acerrín, que les hacemos ya desde hace mucho, pero creo que les ha servido en muchísimos casos tenerlo a la mano. Claro, claro, no, sí que importante. Y sí, desde antes, porque en la urgencia, o sea, en lo que te estás tratando de calmar, de salvar a la persona, o sea, tu cabeza no está en pensar que tienes una ambulancia, o sea, no, está cañón. Entonces sí, como que facilítense la vida, digo, tocamos madera y ojalá que no pase nada, pero siempre hay que estar, más vale prevenir que lamentar. Oye, Ale, se me fue preguntarte esta parte y sí me quedé con la duda de el tema de de cuando hay electrocución, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Lo agarras, te electrocutas tú también? ¿No lo sueltas con un trapo, con una madera? O sea, ¿cuál es un poquito lo que Es tienes justo que a hacer? lo que me refería con que quemaduras eléctricas es todo un tema, o sea, es todo un tema aparte, porque no sé, no lo podemos meter en quemaduras. Justo lo que no tienes que hacer es tocar a la persona. Es que mi bebé está pegado, ni modo. Tú lo que tienes que hacer es ir al switch de tu casa general y apagarlo. Así cortas la corriente y acuérdense que yo primero yo y luego yo. ¿Por qué? Porque si ustedes tocan a su bebé y su bebé está en una corriente de alto voltaje, ustedes se van a pegar también. O sea, hay más probabilidad de que ustedes se peguen A con que su lo bebé salves. a que los salves. Entonces, la mayoría de las instalaciones eléctricas modernas ya se botan solitas. O sea, ya cuando hay una quemadura eléctrica, el switch se bota porque pasaron más de X voltajes y entonces ya no hay bronca y el bebé solito se va a despegar de la pared o del donde sea que se esté electrocutando, ¿no? Pero hay algunas casas en donde las instalaciones son un poco más viejas, o casas de campo, o en Malinalco, o en Tepoztlán, o en el Ajusco, o en donde tú quieras, en la cabañita, pues no van a tener este sistema. Entonces, regresamos a que lo primero es prevenir. Entonces, siempre traigan en su pañalera los taponcitos de los contactos. O sea, si van a la cabañita, si van a la casa de Chuchita, que no tiene hijos, pues Chuchita no tiene por qué tener tapados los contactos de su casa. Pero si tú llegas con tu bebé de un año y medio, que está explorando por todos lados y que puede ser que meta el tenedor al contacto, te vas a ahorrar una ida a urgencias, el peor susto de tu vida, por traer 3 taponcitos en tu bolsa. Entonces, aunque parezca que vas a ser la mamá loca con eso, de verdad les van a hacer un paro traer eso para prevenir este tipo de cosas. Pero esta es como otra tarea que les dejo siempre en el curso, investigar dónde está el switch general de su casa, dónde está el switch de tu mamá, de tu suegra, de tu mejor amiga, de quien frecuentes comúnmente, para poder actuar en caso de una quemadura eléctrica. Y lo que hay que hacer es apagar el switch e irse a urgencias. Ahí siempre necesitamos una revisión. Y que estén en ayuno, porque si la quemadura fue porque mordió un cable en la boca, pues la saliva es un conductor, ¿no?, de energía. Entonces, pues no hay que meterle más agua a nuestro sistema. ¿Okay? Ok, me fascina, me fascina, me fascina. Oye, ¿qué? O sea, si me pudieras decir así, una cosa que no se le debe de olvidar a una persona
frente a un accidente, ¿qué me recomendarías? Sé que está cañón porque depende de cada cosa, pero así uno, para que se lo tatúen en el cerebro, así de que ¿qué no se me puede olvidar? No, pues el número uno, literal, lo que no se te puede olvidar es conservar la calma, en Ok. toda situación. O sea, conservo la calma antes de gritar, correr, darle la palmada, voltearlo de cabeza, correr al hospital con el niño convulsionando, está saliendo sangre y hay sangre por toda la casa. Respiro hondo, conservo la calma y pienso. Lo que sigue es, ¿esto que está pasando me va a afectar a mí? O sea, un incendio, una quemadura eléctrica, un temblor, una carretera que salieron volando todos y están pasando los coches a 180 kilómetros por hora, suena muy tonto, pero tienes que voltear a los dos lados antes de cruzar, porque si no a ti también te van a atropellar. Entonces, sí es muy sencillo, o sea, esto es lo muy general. Primero, conservo la calma. 2, estoy en un ambiente o en un entorno seguro. 3, atiendo a la persona, ¿no? Y ya dependiendo de la circunstancia o de la urgencia es lo que se tiene que hacer. Ok. Oye, comentaste que recomiendas tener un botiquín en el coche, un botiquín en la casa. ¿Qué recomiendas o qué es indispensable que contenga este botiquín? Uy, no, eso sí te voy a dar una lista para que la pongamos de anexos, en Nido, en donde tú quieras, Perfecto, y sí. la compartimos porque o sea, el botiquín de medicamentos tiene que tener como un medicamento, Los perros visitándonos. tiene que tener un medicamento para cada circunstancia, o sea, dolor, alergias, inflamación, gastritis, tal. Y son muy específicos los rubros. Y el botiquín, o sea, en la casa, perdón, tienes que tener medicamentos más material de curación. Y en el del coche, solo material de curación. Entonces así traes las gasas, el agua oxigenada, alcohol, unas tijeritas, siempre debe de haber una linterna en el coche por si, no sé, ¿no? Chocas y estás en medio de la carretera a la Jusco y pues no hay nada. Y pues así es una forma muy fácil de dividirlo, ¿no? Curación siempre en el coche, medicamentos y curación en la casa, pero te prometo que les hacemos una listita para que sean descargables de Instagram. Me fascina. No, sí, la verdad que qué importante porque, digo, yo en lo personal, digo, no vivo con ningún niño, pero no tengo botiquín de nada. Digo, tengo medicinas, pero, o sea, no sin tener toda No, pero esta. sí, justo. Y aparte estamos como muy mal acostumbrados a tener los medicamentos ahí más de un año en el closet de las medicinas. O sea, típico que vas con tu mamá y está una cosita cortada ya sabes, la parte metálica como, ay, esto no sé para qué era y solo se ve que la tableta es naranja o es azul o ni sabes cuándo caducó, cuál es el nombre del medicamento. Entonces, lo ideal es revisar tu botiquín una vez al año, Ujú. resurtir lo que te hizo falta, tener una lista de medicamentos de lo que contiene y este es también tip a Serrín, que marquen los jarabes en donde se quedaron, así como en el Fishers. Ajá, de que dónde Para que se dejaste la ve botella de Bacardí, ¿no? dónde se quedó el Motrin, dónde se quedó el Tylenol, porque si por alguna razón se lo tomara su bebé, para nosotros es mucho más fácil en urgencias calcular qué tan agresivos tenemos que ser con el tratamiento, dependiendo de la dosis que se tomó. Y si no sabemos cuánto se tomó, vamos a asumir que se tomó completo el bote. Entonces, pues el tratamiento es más agresivo, ¿no? Oye, me Y imagino también, que llevarte el bote, o sea, si se toma el Motrin, líquido, o sea, el jarabe, no sé, hay Motrin en jarabe, qué horror, pero si se lo toma es llevártelo también al doctor para decirle, esto fue lo que se tomó, ¿no? Esto fue lo que sí, ingirió. que justo ahí entramos un poco en un tema que se me borró de la cabeza, pero que es de los accidentes más frecuentes, que es intoxicaciones, Ujú. que es tomarse un medicamento o tomarse algún líquido de limpieza o de cualquier otra cosa en casa, que también es súper frecuente, que el Windex le dio un trago o que le dio un trago a la botella de Coca-Cola, pero en realidad había gasolina ahí, ¿no? Entonces, pues regresamos a la prevención. Tip número 1, no tengan esas cosas debajo del fregadero porque es un área muy accesible para esa edad en donde se encuentran sus hijas y sus hijos. Muévanlos a un lugar alto, pónganles aunque sea un topper de estos gigantes para que ahí los metan y no los puedan sacar tan fácil sus bebés. No cambien de envases los líquidos de limpieza, sino que pues el anticongelante que se quede en su bote, no pongan en el bote de Coca-Cola aguarrás, cosas así, porque ellos ya saben que, ay, es Coca-Cola y está prohibida, le voy a dar un trago. Pues sí, pero no tenía Coca-Cola, tenía lo que tú quieras, ¿no?
Y en caso de cualquier intoxicación, lo que se tiene que hacer es mantener a su hija en ayuno, llevarse el líquido con el que se intoxicaron al hospital e irse al hospital. Nada de provocar el vómito, nada de darle un jarabe para que vomite, nada de darle bicarbonato con sal, peptobismol, carbón activado. Magnesia, carbón activado, no. Eso se hace de una forma muy controlada en el hospital, si es que se requiere. Ok. Ale, qué increíble. Ahora, quiero pasar algún otro tip o algo que no repasamos y que te gustaría darnos. Déjame pensar, porque como ahorita en los tips que te estoy dando, estoy haciendo... sí, te voy a dar como los datos de alarma, porque no, o sea, hablamos como de golpes en general, pero no hablamos de caídas y golpes en la cabeza, ¿no? En cuanto a qué hacer. Y sí es de las urgencias más frecuentes. Todos sus hijos se van a caer. Entonces, primero, mito número 1, no se puede dormir el bebé si se pegó. Súper falso. O sea, se puede dormir, no hay ningún problema, no le va a pasar nada ni le va a subir la presión de la cabeza si se duerme. La mayoría de las veces cuando se pegan es porque ya estaban cansados, estaban haciendo berrinchera a su hora de la siesta, lo que tú quieras. No importa que se duerman, lo que tenemos que hacer es vigilar cualquier golpe de cabeza 4 horas. Dentro de estas 4 horas tenemos para que se duerma 1 hora, que veamos que coma bien y no vomite, y ahí les van los 5 datos de alarma que tenemos que buscar. Más de 2 vómitos en 1 hora, que tenga una irritabilidad que no se consuela, o sea, un llanto como cíclico, que nada de lo que haces normalmente lo calma, o sea, ya le diste pecho, ya le pusiste su canción favorita, y no hay forma de calmar, y es un llanto muy cíclico. Eso aplica en bebés de menos de 1 año, y de más de 1 año es un dolor de cabeza constante, persistente, que es como se pegaron pero me duele la cabeza, eso tiene que prenderles un poquito rojo. 3, que tenga algún movimiento anormal o alguna conducta que no reconozcas, un temblorcito, que ya caminaba perfecto y se va chueco, que quería agarrar su vaso y como que se le fue chueca la mano, que hablaba perfecto y empezó a balbucear, ese es otro dato de alarma. Y los 2 datos que sí o sí, si se presentan, se tienen que ir a urgencias, son si por el golpe pierde conciencia, o sea, se desmaya o pierde el estado de alerta, le llamamos nosotros, o si por el golpe convulsiona. Okay. Entonces, esas 2 cosas, en cualquier edad, te vas a urgencias en ese momento. O sea, no te esperas a supervisar 4 horas, te vas corriendo. Te vas y a urgencias, o sea, ni siquiera te vas al consultorio de tu pediatra. O sea, te vas a urgencias y ya de urgencias le hablarán a tu pediatra para que decida qué hacer, pero sí es importante monitorizar 4 horas en el hospital. ¿Okay? Está buenísimo. Ale, gracias. La mayoría de las veces se tiene que hacer una tomografía en esos 2 casos. Okay. Me fascina. Ale, de verdad que gracias por estar aquí, de verdad que sabes lo que te adoro, lo que te admiro y lo feliz que estoy de que estés de regreso aquí en Nido Talks. Papás, por favor, contacten a Ale, no saben qué espectacularmente buenos son sus cursos de primeros auxilios y de verdad que si tienen niños a su cargo es importantísimo que lo tome, porque aparte de que van a aprender muchos tips de cómo prevenir los accidentes, qué hacer una vez que pasen. Ale, te quiero mucho, gracias por estar aquí. Ay, yo a ti, Mitch, gracias, de verdad, me siento muy privilegiada de ser tu invitada repetida por primera vez. Gracias por todo y espero que aprendan mucho. Yo podría hablar desde esto horas, así que agenden su curso y yo feliz de dárselos. Te mando un abrazo. Gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles. Besos, bye.